oportunidad. Me gustaría mucho agradecer al profesor Camilo por toda su disponibilidad y amistad con nosotros del observatorio. Y estamos muy felices con esta oportunidad de realizar la entrevista. Muito obrigado. Eu com vocês mesmo. Já teve a oportunidade de receber aqui em Montevideo algumas das pessoas que vêm lá de São Paulo. Assim que o prazer é meu. Obrigada. Y, para esta entrevista preparamos algumas perguntas acerca da integração regional, da política exterior do Uruguai. E acho que esse vai ser nosso foco central hoje. La primera pregunta es, la política exterior de Uruguay demuestra una gran preocupación para la integración regional. ¿Podemos decir que los bloques regionales son parte de la estrategia de inserción internacional del país? Sí, en todo, cualquiera de los actores políticos, primera cosa que vale la pena señalar es, la política exterior en Uruguay tiene como actores muy importantes, centrales en la orientación de esa política, a los partidos políticos. En Uruguay los partidos son estables, institucionalizados, tienen una tradición, hay una construcción de un derrotero político, de una trayectoria política de sus partidos durante muchos años, son partidos estables que tienen una visión programática, o sea, son partidos institucionalizados, programáticos y gobernantes, y son muy influyentes en el proceso de darle orientación a la política exterior. Uno de los asuntos que particularmente es importante tener presente es que está entrando un colega al despacho. Uno de los principales asuntos que debemos tener presentes en esta visión sobre la política es que para todos estos actores, para todos los partidos, no importa si están a la derecha, en el centro, a la izquierda, para todos la región es relevante. Lo que no es, y por lo tanto los procesos regionales son relevantes, lo que no es obvio o lo que no es acordado por todos es cuál es el rol que esa región tiene, o sea, cuál es el objetivo o el fin que esa región cumple en la estrategia de inserción internacional. Y después, otra pregunta aún más simple, pero también en el fondo no tan obvia de responder, que es ¿cuál es esa región? O sea, no todos los actores políticos importantes en la política exterior uruguaya entienden a la región como al mismo lugar, o sea, no todos hablan de la misma región, para unos la región es el Mercosur, para otros la región es Sudamérica, para otros la región es América Latina y para otros la región es el hemisferio occidental. Entonces, para todos es importante la región, para todos son importantes los procesos regionales, no para todos la región es la misma cosa, no para todos la región, esa visión de región correlaciona con una forma institucional, con un proceso institucional de integración que es distinto para cada uno de ellos. Y después, para cada uno de estos actores, la visión sobre cómo la región sirve o está en función de la estrategia de inserción internacional es distinta. Para hacerte una clasificación bien grosera, bien gruesa, los partidos de la oposición, los partidos que están desde el centro hacia la centroderecha, corriendo hacia la derecha del espectro político en Uruguay, tienen una visión que da valor a lo regional, pero donde lo regional es una plataforma de inserción en lo global. O sea, es una visión sobre la integración, donde la integración es funcional a una agenda externa de inserción de la región en relación al mundo, con una noción donde la clave es la apertura económica en búsqueda de tener certezas en las relaciones bilaterales con terceros países y poder atraer inversión extranjera directa. Ese es un poco el planteo en términos generales. Esa visión es la que tiene a veces asuntos muy críticos con el proceso regional del Mercosur en particular. Porque, por ejemplo, señalan todo el tema del formato de negociación
del Mercosur, con 10 países del Mercosur con terceros países, luego de la decisión 32 del 2000, la 3200, sobre la negociación de la agenda externa común, son los quienes también, un poco, también por la retórica política, por el debate, por la necesidad de confrontar, de generar, de hacer de la arena de la política exterior un espacio para la lucha política, toda esta discusión de presentar el Mercosur como una instancia más de un cerco que de un espacio de apertura, ¿no? Esa es una de las visiones. Hay una visión dentro del gobierno, dentro del Frente Amplio, que está en la centroizquierda y avanza hacia la izquierda en algunos de sus sectores. Las visiones tampoco son compartidas. Hay una visión parecida a esta de la oposición, donde es importante tener certezas, por lo tanto los acuerdos bilaterales son muy relevantes, donde es muy relevante poder captar inversiones, donde el asunto clave en el punto son las reglas, ¿no? O sea, hasta mañana, son las reglas de juego a nivel internacional claves. Entonces su visión de la inserción internacional es un Mercosur que tenga capacidad de agencia, generando una agenda externa, a partir de acuerdos de preferencias arancelarias, a partir de tratados comerciales con terceros. Y también dentro de este sector la crítica fuerte es, aparecen críticas sobre la rigidez de la negociación con terceros. La gran diferencia de esta parte del Frente Amplio con la oposición, que es como la pregunta que surge, bueno, ¿en qué se diferencia este punto? Es, bueno, es el para qué. O sea, la visión es, este formato que te comento dentro de Uruguay, esta discusión dentro de Uruguay, es muy parecido a la visión estratégica de inserción internacional del regionalismo abierto planteado por los chilenos, por la socialdemocracia chilena, por la concertación, por la democracia cristiana y el Partido Socialista juntos durante muchos años de gobierno. Con el criterio de establezcamos reglas de juego que nos permitan hacer viable la inserción económica del país, con la noción de este país es un mercado pequeño y debe abrirse y atraer inversión y tener acuerdos preferenciales. De esa manera obtener riquezas y ese crecimiento volcarlo en la redistribución de políticas sociales, de políticas públicas para el desarrollo del país. O sea, es necesario este proceso para el desarrollo del país. La otra ala de la izquierda, la otra ala del Frente Amplio, el partido de gobierno, tiene una mirada diferente en torno a esto. O sea, no tiene una noción, Adolfo Garcés, en un excelente texto sobre los regímenes políticos de conocimiento y en un texto sobre los gobiernos del Frente Amplio que se llama La Era Progresista, esboza esta idea de por un lado, estos institucionalistas, estos hombres que creen en las reglas de juego como creadoras de estabilidad en el sistema internacional y una forma de insertarse económicamente en el mundo por esa vía, vis a vis con otra ala del Frente Amplio que mira la economía y mira el desarrollo con una clave más cepalina, más neodesarrollista, más cepalina en el sentido de la nueva CEPAL, del cambio estructural, ¿no? Viendo ya la integración regional no como una plataforma para esa inserción económica más aperturista, sino la integración regional como un proceso de construcción de cadenas de producción, de cadenas productivas a nivel regional, con un cierto recelo, resquemor de algún tipo de acuerdos bilaterales donde puedan ponerse en juego temas sensibles como propiedad intelectual, normas de origen, que puedan después frenar procesos de innovación y que puedan frenar el tema del desarrollo. O sea, en síntesis, con distintas formas o nociones diferentes de cómo se logra el desarrollo del país, la política exterior uruguaya es una herramienta para ese proceso de inserción, pensando el desarrollo, donde cada actor político lo piensa de forma diferente y por lo tanto define a la región como una cosa distinta y con una función diferente. Pero en cualquiera de esos escenarios, la región es importante, es muy importante en la política exterior uruguaya. Lo ha sido, si uno hace un recorrido histórico, desde siempre.
o por lo menos desde que el país tiene una política exterior más consistente finales del siglo XIX, principios del siglo XX en adelante. Y la segunda pregunta viene a explorar un poco de la relación con el Mercosur. Ante la crisis que experimentó el bloque el año pasado, Uruguay tuvo un papel muy importante, pues estaba en desacuerdo con Argentina y Brasil y Paraguay con respecto a la viabilidad de Venezuela asumir la presidencia pro tempore y rotativa del bloque. Y después, sin embargo, los socios terminaron por acordar por la suspensión de Venezuela en diciembre. ¿Cómo Uruguay ve la situación actual del Mercosur y cuáles son los intereses en juego en el momento diante de toda esta situación con Venezuela y el desacuerdo? Bien, hay una cuestión en tu pregunta, pienso que vale la pena pensarla en clave teórica, ¿no? Que es, si asumimos una perspectiva realista, clásica, yo puedo decir, bueno, si Uruguay tiene intereses que son tales y cuales y actúa en función de sus intereses nacionales. El asunto es que realmente yo teóricamente creo que esos intereses se construyen políticamente. O sea, que hay un proceso de discusión a la interna de los estados que genera por el juego político doméstico y los constreñimientos que tienen en el sistema regional e internacional que condicionan cuál es el posicionamiento que van a tener los países. Lo que hemos tenido en la región es un cambio de signo político de los gobiernos en el Mercosur. Más allá de la situación crítica de Venezuela a nivel interno, ¿no? O sea, dejando de lado la situación crítica de Venezuela a nivel interno, que es con la que los países se van a tener que posicionar, hay que considerar que, bueno, Argentina tiene un cambio importante en la orientación de la política exterior, a partir del triunfo de Macri en la presidencia. Paraguay ya lo había tenido con la llegada de Cartes a la presidencia y con la resolución de la salida de la presidenta Rousseff del gobierno de Brasil y la asunción de Temer, hay un cambio en la política exterior brasileña. Un cambio en la política exterior brasileña, al menos discursivo. Yo creo que si uno mira Brasil en los últimos tiempos, ya desde el último mandato de la presidenta Rousseff, y quizá remontándose a parte de su primer mandato, fue abandonando el posicionamiento regional que había construido fuertemente en otro momento. Y la llegada del gobierno Temer y el colocar a José Serra como canciller implicó, yo creo que el discurso que José Serra da el 18 de mayo, si mal no recuerdo, cuando asume como canciller, explicita claramente líneas de orientación de la política exterior brasileña que son muy convergentes con Argentina, ¿no? En un momento de los puntos, el propio José Serra señala la convergencia con Argentina como un aspecto estratégico. Y sí, es así. O sea, si uno piensa en la orientación de la política exterior brasileña en tiempos del presidente Lula y de Celso Amorín como canciller, uno pensaba en un Brasil con los pies en la región y la mirada hacia el sur. Y sin embargo, si uno ve el discurso de Serra, encuentra que vuelven a ser los aliados clásicos o el horizonte clásico de orientación de la política exterior de Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, países desarrollados, darle importancia a las relaciones sur-sur siempre y cuando tengan beneficios económicos, cambiar el posicionamiento que tenían para con África. Y si uno mira esta reorientación en términos de mirar a los países desarrollados, de cuestionamiento sobre la estructura del Mercosur, con una necesidad de abrir la agenda en clave pragmática, digamos, entre comillas, podemos volver sobre esta idea ahora después, es convergente con la visión argentina y con la visión paraguaya.
Y a su vez también en Uruguay el cambio de gobierno, siendo dentro del mismo partido, no es lo mismo, no es la misma orientación de política exterior, o tiene diferencias, pequeños matices que también son relevantes entre el gobierno anterior del presidente Mujica y el gobierno actual del presidente Vázquez. En el gobierno actual del presidente Vázquez, esta tensión que yo que les estaba comentando, ¿no? de una visión con una valoración distinta del rol que debe jugar la región y el tipo de relacionamiento, o sea, de cuál es la forma de pensar la inserción internacional, tiene sus matices. Entonces, de alguna forma, el posicionamiento de Uruguay refleja la constelación de distintos actores con distintas posiciones a la interna del propio partido de gobierno, ¿no? Donde por un lado hay una mirada que pretende, creo yo, no dejar a Venezuela por fuera para tratar de alguna forma apoyar el proceso crítico que Venezuela vive para que se resuelva de una forma donde se respeten la democracia, donde se respeten las instituciones, de una forma siguiendo los principios orientadores de la política exterior uruguaya, y por otro lado, el cambio del viraje estratégico que aparentemente comienza a dar la región es visto positivamente por parte del gobierno uruguayo, que ha planteado esta idea de, bueno, podríamos tener un tratado de libre comercio con China, podríamos tener algún tipo de movimientos de apertura para por fuera de la región, pero siempre señalando que es necesario tener esos consensos, sobre todo de parte de Brasil. Entonces, esos vaivenes muestran las distintas posiciones que la propia fuerza política de gobierno tiene hoy frente a la política exterior. Ejemplo de esto es el posicionamiento luego del resultado del juicio político a la presidenta Rousseff, donde se declara que es un proceso que está dentro de la Constitución brasileña, pero que luego se señala que se lamenta mucho lo que se ha hecho por considerarlo injusto. Entonces, uno ve esos posicionamientos de Uruguay, son los que muestran tratan de contener todas las posiciones que tiene el propio partido de gobierno, donde la política exterior es un asunto que tiene sus matices. Y aprovechando a esta pregunta, me gustaría adelantar una otra pregunta al respecto de la última cumbre de CELAC que se realizó ahora en enero, y fue muy notable la ausencia de muchos presidentes suramericanos principalmente, y incluso el presidente de Uruguay, el presidente de Brasil, de Argentina, en general, aparte de Maduro, de todos los de Mercosur. Y por eso me gustaría preguntar si hay un cambio de mirada a respecto de los intereses hacia Latinoamérica en general. O sea, la prioridad puede ser que esté muy más direccionada a Sudamérica o al mundo global que a Latinoamérica en sí en este momento. A ver, como te decía, no hay un acuerdo sobre cuál es la región específicamente clave para todos los actores. Por ejemplo, dentro de la izquierda uruguaya, el Mercosur es un espacio que es naturalmente visto como el primer espacio regional, y gran parte de la tradición de la izquierda uruguaya tiene un perfil fuertemente latinoamericanista, pero donde de alguna forma en los últimos años, y sobre todo en los años en los que Brasil empezó a proyectar un accionar regional y establecer procesos y a fomentar procesos regionales, ha habido una expansión, o sea,
hay quienes, siendo mercosurianos, fueron ampliando su visión hacia América del Sur, y quienes eran latinoamericanistas o son latinoamericanistas ven en Sudamérica el espacio de concreción posible de ciertos proyectos regionales. Entre otras cosas, porque también México aparece como un competidor del proceso con Brasil, o sea, del proceso regional con Brasil. Y la apuesta de Uruguay, de los últimos gobiernos uruguayos, a la sintonía con Brasil, también pone eso en el tapete. Creo que en un momento donde los gobiernos están intentando tener, todos los gobiernos del Mercosur están intentando tener una agenda regional, una agenda internacional abierta, hay como una sensación de menor priorización de los aspectos regionales, y particularmente latinoamericanos. Llama la atención también en la coyuntura en la que se encuentra México, ¿no?, con todo el tema de la asunción del nuevo gobierno en Estados Unidos, y quizá con otra configuración de gobiernos, con otros presidentes o con otros partidos gobernando en algunos países, o con otros actores, la presencia en este tipo de actividades de nivel latinoamericano hubiesen tenido otro peso. Eso sería esperable. Pero creo que ocurre un poco esa situación. Ahí, como te decía, cuando hablábamos sobre el caso brasilero, no queda claro hasta cuándo hay cambios discursivos y hasta cuándo estos cambios son reales aún. Entonces, estamos como en el proceso de empezar a verlo. Nos faltan tener más hechos para poder valorarlo. Cambiando un poco el enfoque, mucho también se habla de la relación entre Uruguay y la Alianza del Pacífico. Desde el inicio de la propuesta de la alianza, Uruguay expresó su interés ante las negociaciones, y entonces la pregunta en este momento es, ¿cuál es el interés que tiene Uruguay en participar de la Alianza del Pacífico, y en qué momento se encuentra esta relación entre Uruguay y la alianza? Bien, a ver, Uruguay, de vuelta, yo creo que hay que desentrañar un poco cómo se construyen esos intereses en relación a estos asuntos. Uruguay, si no me engaña la memoria, por el año 2013, el presidente Mujica envía al vicepresidente de la República, al contador Danilo Astori, que es el actual ministro de Economía, y cabeza de uno de estos polos que te decía de visión donde la inserción internacional en clave de apertura, de necesidad de estabilidad en las reglas, de atraer inversiones, el contador Astori hizo una referencia. Lo envía a una cumbre en Cartagena. Astori vuelve diciendo que es importante que Uruguay vaya construyendo un camino hacia la Alianza del Pacífico. Eso parte un poco de la retórica del presidente Mujica, que siempre había manifestado esta idea de Uruguay tiene que estar en todos los procesos regionales posibles. El asunto es que no se puede estar en todos lados a la vez, y no se puede estar en todos lados a la vez cuando a veces el estar en un lugar puede generar costos de tipo político. ¿Por qué? Se dio una discusión bastante activa en el Uruguay en unos pocos meses en torno a la conveniencia o no de entrar en la Alianza del Pacífico. Parto un poco por contarte el argumento. El argumento era, por un lado, como te decía, quienes creen que el Uruguay debía tener una posición más aperturista, con forma de moverse hacia otros mercados, teniendo como horizonte el Asia-Pacífico, una forma de acercarse a esa región
era la idea de moverse hacia la Alianza del Pacífico. Ese fue como el gran norte en esta acción. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que sucedió es esta visión de ir hacia la Alianza del Pacífico, en el fondo tiene como un conjunto de concepciones que están detrás de las orientaciones que los políticos le han querido dar, que cuando uno analiza y ve los discursos son a veces bastante contradictorias. Por un lado, acercarse a la Alianza del Pacífico es acercarse hacia un polo dinámico de economías abiertas que están en contacto con una región sumamente importante como el Asia-Pacífico. Cuando uno leía argumentos de los políticos, era confuso en su discurso. La Alianza del Pacífico era vista como una puerta de entrada al TPP, al Acuerdo Transpacífico, y había actores políticos que también no tenían muy claro, por ejemplo, la no participación de China en ese acuerdo. Entonces, había como una noción general de es importante ir hacia el Pacífico, es importante acercarse, pero no estaba claro ese proceso, como todo, algunos sí lo tenían más claro y otros no, del rol que tenía México, el rol que tenía de alguna forma Estados Unidos en ese proceso y la construcción de un espacio en el Pacífico con un rol importante de Estados Unidos. Bueno, ahora después de la salida de Estados Unidos del TPP, con un cambio de posición de Chile, todas estas discusiones en Uruguay deberían revisarse a la luz de esa situación. El asunto es que el otro gran asunto es ir hacia la Alianza del Pacífico era también tener una discusión o tensionar nuestra relación en ese momento muy virtuosa con Brasil. En esos mismos momentos el presidente Mujica había dicho que la orientación de la política exterior en Uruguay era ir en el estribo de Brasil, era ir junto a Brasil. Entonces, Brasil estaba mirando el Atlántico, no estaba relacionándose con ese proceso, ingresar en ese proceso era tensionarlo, y en ese interín empieza toda la discusión, como te decía, entre fortalecer el proceso de integración regional del Mercosur en clave de integración productiva, con una mirada más neodesarrollista, o esta visión de apostar a una estrategia más de regionalismo abierto. Empiezan esas discusiones y el presidente lauda la acción diciendo, bueno, vamos a tener el estatus de ser un observador, pero no un miembro pleno. Y ese es el estatus que Uruguay tiene. Las preferencias en los políticos y en el sistema político lo que te muestra es que mayoritariamente, si uno toma el Parlamento en general, si uno toma el Congreso en general, uno va a encontrar que la mayoría de los congresistas sí estarían a favor de ingresar a la Alianza del Pacífico. O sea, si uno lo pasara, si Uruguay lo acordase internacionalmente y tuviera que ser ratificado en el Congreso, eso sería ratificado, o sea, contaría con la cantidad de votos, pensándolo como individuos. El asunto es que cuando uno ve esos individuos en clave de los partidos a los que pertenecen, uno va a encontrar que los partidos de oposición mayoritariamente están de acuerdo y una porción del Frente Amplio también está, una porción del partido de gobierno. Pero esa porción del partido de gobierno, que es importante, es minoritaria dentro de la posición general del partido de gobierno que quiere priorizar al Mercosur, la integración regional, como te decía, con esta clave más productiva, y que ve con resquemor este tipo de acuerdos y estas orientaciones en clave aperturista. Y como en Uruguay los partidos son muy disciplinados, el partido de gobierno esta mayoría disciplina a esta minoría importante que tiene una visión más aperturista. O sea, el presidente podría impulsar esto con la oposición y parte del partido, pero eso sería un costo político que no sería razonable pagar. Incluso el Uruguay salió en el inicio del gobierno del presidente Vázquez del acuerdo de servicios, de la negociación del acuerdo de servicios del TISA, entre otras cosas por tensiones de este mismo tipo. Y la mencionamos brevemente durante esta entrevista, pero
pero me gustaría también preguntar sobre el momento de aproximación de China con América Latina. Eh, eh, ¿cómo Uruguay ha trabajado su política exterior con relación a esta aproximación y los bloques regionales? Yo creo que lo que uno puede notar es cómo Uruguay de alguna forma busca tener una alternativa de inserción internacional tratando de tener una relación privilegiada con China. Para eso ha movilizado recursos, ha mandado una misión diplomática, varias misiones, se ha movilizado al más alto nivel y se empezó a esbozar esta idea de trabajar hacia un tratado de libre comercio entre Uruguay y China. Esto es lo que está en el tapete. Y aquí quizá hay dos o tres cosas que vale la pena señalar. Es poco plausible que el interés de China en América del Sur sea Uruguay. Un mercado de 3,5 millones de habitantes, con la producción que tiene, es poco probable que sea su objetivo clave, pero sí en el marco de la región. El asunto es que, y como el segundo asunto, es no necesariamente China, a ver, China, por un lado, tiene una disputa estratégica con Estados Unidos sobre la región, con Estados Unidos que viene replegado sobre la región en los últimos años, que no tiene una política activa para con la región y que probablemente en este gobierno próximo tampoco lo tenga. Incluso la región ha perdido mucha importancia a la hora de pensarse la globalidad. En los dos últimos grandes foros de debate sobre el sistema internacional, en Canadá y en India, en finales del año pasado y principios de no hubo actividades centradas. Comentaba un colega de la Federal de Minas Gerais, que Davison Belén López, comentaba que no habían habido actividades en estos foros sobre Sudamérica y tampoco sobre Brasil, o sea, estaba como fuera del mapa de la discusión. China tiene una discusión, o sea, tiene su competencia con Estados Unidos y a su vez, de alguna forma, también competencias con Brasil en la influencia sobre la región y también sobre algunas zonas de África. Por lo tanto, y también para los intereses en términos productivos de Argentina, que China se coloque en la subregión y que tenga una entrada, una cabeza de puente en Uruguay, parece no ser algo muy deseable, tampoco para Brasil particularmente. Y en este caso, dentro del gobierno uruguayo ya resuenan voces de decir, bueno, no se puede avanzar con ningún acuerdo mientras que incomode a Brasil, que no tenga lo que es regional. Entonces me parece que este avance de acercamiento de Uruguay con China tiene el fuerte condicionamiento regional. Creo que eso va a ser un asunto clave. Y el otro asunto es que no nos olvidemos que en un sistema internacional donde se interactúa con diferentes actores, también juega Estados Unidos. Y yo creo que el acercarse a China también puede tener algunos costos, hay que ver cómo, de qué tipo, con la relación con Estados Unidos. Entonces, estamos en un escenario muy cambiante porque hay que ver cómo Estados Unidos se relaciona con China, cómo se relaciona con Rusia, cómo se distribuye este juego a nivel global. Pero creo que, por un lado, Uruguay, de querer avanzar con ese acuerdo, va a tener algunas resistencias a nivel interno por esta discusión sobre los acuerdos de libre comercio en el partido de gobierno, va a estar condicionado por el posicionamiento que tomen los actores regionales, particularmente yo creo que Brasil. Yo creo que Brasil sigue siendo el actor más relevante en la subregión, a pesar de la situación que está viviendo, y que hay que empezar a tener presente que el acercamiento a China puede llegar a tener costos con Estados Unidos, que es algo que aparentemente en los discursos que uno puede ver de los actores políticos no aparece. Esas eran todas mis preguntas. Me gustaría agradecerle mucho por su disponibilidad. Creo que fue
una charla muy inspiradora. Creo que vamos a aprovechar mucho tanto los miembros del observatorio como nuestros seguidores en las redes sociales. Y creo que vamos a tener muchas preguntas que vendrán en el futuro a partir de esta conversación. Entonces, muchas gracias. Muito obrigado. Quero vos agradecer muito e fico aqui ao Zoom, esperando sempre para qualquer uma coisa que vocês queiram, tá? Manda um abraço bem grande. Aquele abraço. Muito obrigada. Um abraço, professor. Tchau, tchau.